Hola chicos, iniciamos entonces la semana número 2. Empezamos a trabajar entonces en torno al renacimiento. En las sesiones anteriores veíamos un poquito estas características y la concepción y el pensamiento que iba cambiando de un teocentrismo a un antropocentrismo, que son dos conceptos entonces que debemos ir manejando. Quiero que iniciemos la explicación de hoy a partir de esta lectura. Entonces dice así: la historia es la larga lucha del hombre mediante el ejercicio de su razón por comprender el mundo que lo rodea y actuar sobre él. Pero el periodo contemporáneo ha ensanchado la lucha de una forma revolucionaria. El hombre se propone ahora comprender y modificar no solo el mundo circundante, sino también a sí mismo. Y esto ha añadido, por así decirlo, una nueva dimensión de la razón y una nueva dimensión de la historia. Entonces, lo que nos está diciendo básicamente esa lectura es: el Renacimiento lo que nos propone es el mundo no solamente se va a quedar con la visión de Dios, no nos vamos a quedar a comprender, a contemplar, todo lo que hay en nuestra naturaleza, sino que nos vamos a enfocar en comprenderlo, nos vamos a enfocar en estudiar todo eso que va pasando con nuestro cuerpo y lo que va pasando en nuestro alrededor. Para profundizar un poco más en torno al Renacimiento, es importante hablar de dos aspectos. El primero son los patrocinadores y el segundo tiene que ver entonces con las repercusiones o lo que sucedió después de que ocurriera el Renacimiento. La imagen que estamos viendo allí, aunque tiene que ver con nuestra realidad y es así en caricatura, sirve para ejemplificar lo que fue el mecenazgo. Resulta entonces que habían unos italianos que habían logrado establecer comercio, eran unos mercaderes, tenían, por así decirlo, una posición económica que los dejaba como adinerados. El mecenazgo, ¿qué fue? Como apadrinar a un artista y darle los medios suficientes para que éste pudiera producir diferentes cuadros y obras de arte. ¿Qué pasaba? Esto ocurrió entonces durante el siglo XV y XVI, en donde se produjeron una cantidad de obras, pinturas y esculturas que están en los grandes museos. Infortunadamente, pues no podemos tener esta clase presencial, pero me imagino entonces a Susana Duque, que ha ido por allá a esos museos y ha tenido la posibilidad de conocer grandes pinturas. Lo importante es entonces que sepamos, sin esos padrinazgos, por así decirlo, o mecenazgos, no se hubieran podido producir diferentes pinturas y esculturas que están hoy en los grandes museos del mundo. El arte, quien lo creyera, el arte fue ese medio que permitió la emancipación, la liberación. ¿Por qué? Como se los mostraba en el video anterior, a través del arte fue que se quitó un poco ese tabú del conocimiento del cuerpo humano, se empezaron a perfeccionar técnicas, a hacer las figuras humanas mucho más cercanas a lo que nosotros somos, y eso permitió el desarrollo de otras ciencias o disciplinas, como la geometría, como la anatomía, que fueron entonces expresadas en esas medidas milimétricas del cuerpo humano. El hombre de Vitruvio, si lo pueden buscar ahorita, es una expresión de esa perfección del cuerpo humano, como entonces las proporciones debían ser perfectas para que pudiera desarrollarse una pintura armónica. Había una preocupación por el color, una preocupación por la belleza, una preocupación por lo estéticamente bonito. Entonces,
es centrarnos el arte como ese gran medio que impulsó el cambio del pensamiento, por así decirlo. ¿Qué pasa? Eso tuvo unas repercusiones o generó unas consecuencias que no siempre tienen que ser negativas, o al hablar de consecuencias pueden ser también ganancias que nos quedaron. La primera, afianzar la posición económica de los mercaderes italianos. Claro, yo apadrinaba a un pintor, pero por esa pintura podría ganar reconocimiento entre mi clase, entre los pares, entre los que compartían los mismos gustos que yo, y también podría generar mercados con otros lugares del mundo. Entonces ellos hacían las pinturas y las podíamos vender a otras partes del mundo. Entonces, por esa parte, potenciar uno de los ingresos de los italianos, las relaciones con el mundo y el estatus social. La segunda, se va a profundizar, se va a erradicar, por así decirlo, una corriente de pensamiento humanista y antropocentrista. Como lo decíamos, ya no nos vamos a centrar en Dios, sino que nos vamos a centrar en comprender todo lo que hay en la naturaleza, y eso implica comprender al ser humano, reconocer ese ser humano como un sujeto de historia, que no todo viene dado por Dios, sino que nosotros construimos ese devenir que nos va sucediendo. Otro de los aspectos entonces es el resurgimiento de las artes de la antigua Grecia. Resulta entonces que la inspiración de estos pintores no fue otra distinta al conocimiento entonces que veníamos teniendo por allá en la antigua Grecia y Roma. Por eso vuelve el arte gótico, por eso vuelve esas estructuras o esas iglesias que terminan en unos picos, por eso vuelve tanta perfección. Otro de los aspectos que ocurrieron durante el Renacimiento, recordemos entonces que estamos iniciando esa edad moderna, fueron la imprenta, que va a permitir entonces, si yo tengo unas nuevas ideas y las publico, entonces van a llegar de forma masiva a muchas más personas. El telescopio, que va a permitir entonces el conocimiento de las estrellas, del movimiento de los planetas y de todo lo que ocurría para la astronomía. La brújula, que va a permitir entonces la orientación a partir de los puntos cardinales, y de esta forma orientarse mucho más principalmente en los océanos. Sabemos entonces que en la Edad Media uno de los transportes fundamentales para el comercio era los barcos, la navegación. Y finalmente la medicina, con el fin entonces de no volver a caer en todas esas pestes, todas esas enfermedades que llevaron a diezmar y a disminuir la población en la Edad Media. Vamos entonces a realizar la actividad propuesta sobre el humanismo. Esa actividad sí va a ser evaluativa, me la deben entregar y enviar al correo electrónico. Muchas gracias.